ya hace unas poquillas de semanas que tuvimos el anterior estudio y entonces pues voy a hacer simplemente una síntesis de la sesión anterior, pero antes de esto quiero que leamos en Romanos capítulo 2 el contexto inmediato de donde estamos ahora. Romanos capítulo 2 desde el versículo 5 hasta el versículo 16, ¿vale? Que dice así: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ya hablamos en su día de esto. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, y su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Vale, pues ahí paramos la lectura. Y la última sesión, pues estuvimos hablando precisamente pues, de la necesidad de lo que la palabra nos está enseñando, de la obediencia, ¿verdad? Y del arrepentimiento, que también estuvimos hablando de esto. En el versículo 5 hablábamos de ese corazón no arrepentido que persiste en ignorar lo que el Señor dice y lo que el Señor dicta, y entonces pues está incumpliendo las directrices, incumpliendo las instrucciones de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces es necesario el arrepentimiento. Y hablaba también, se citaba de que el contexto es de personas que han conocido el decreto de Dios, ¿vale? Que eso lo habíamos visto en el 1:32, ¿vale? Todo esto es un poquito resumen y por eso vamos un poquito más rápido. Entonces, personas que han conocido, pero han rehusado a conocer a Dios, han hecho imágenes, como vimos en el capítulo 1, y han hecho un Dios a su forma y a su manera, ¿no? Pero también veíamos que el Señor va a juzgar a su pueblo. En Hebreos 10 lo habíamos visto. Entonces, Dios juzgará a su pueblo. Y hablábamos también de los que tienen la nueva naturaleza que Luis ha estado mencionando. Los que tienen la vida son los que pueden cumplir las directrices y lo que el Señor manda, ¿no? Y hacíamos mención de Juan capítulo 3, del 3 al 10, que este pasaje es muy instructivo porque realmente habla de los que tienen la vida y por lo tanto obedecen, y los que no tienen la vida no obedecen, tan sencillo como esto, ¿no? Entonces, pues el Señor va a pagar según como cada uno hace. Pero, ¿por qué? Porque la reacción normal es, según la vida que tú tienes, pues así tú haces, tú actúas, ¿no? Si tú tienes la vida de Dios, pues haces las cosas que corresponden a lo que el Señor enseña, a lo que el Señor pide. Si tú no tienes la vida de Dios, pues haces otras cosas contrarias. Y tantas veces que se dice, si tú eres un pajarillo, pues tu naturaleza de pajarillo te permite volar, ¿no? Y si tú eres un perrito, pues tu naturaleza de perrito pues te permite pues, hacer ciertas cosas, entre ellos ladrar, ¿vale? Entonces, según la naturaleza que tú tienes, pues así vas a actuar. Entonces, este contexto nos está hablando de las evidencias visuales de lo que ocurre en el interior de las personas, ¿vale? Porque así a bote pronto estos versículos se podría interpretar, bueno, entonces el que es bueno pues va al cielo porque tiene la vida eterna, y el que es malo pues va al infierno porque está pecando, ¿no? No está hablando de eso, está hablando de las consecuencias, de las reacciones según la naturaleza que tú has tenido, ¿no? Todo eso ya lo estuvimos viendo con más o menos detalle, ¿no?
Y hablamos también de que aquí hay una cláusula bastante fuerte cuando dice al judío primeramente y después al griego, ¿no? Y eso se repite varias veces, ¿no? Y nos hacíamos esta pregunta, bueno, ¿por qué hace esta alusión al judío primeramente? Porque el judío era el que conservaba el testimonio de la palabra escrita de Yahvé, ¿vale? Por entonces ellos tienen esa responsabilidad. Otra cosa era que ellos siguieran o no siguieran la instrucción, no la seguían porque seguían sus tradiciones, ¿vale? Entonces por eso dice que a unos y a otros, al que tiene la instrucción, al que no la tiene, no hay excepción de persona, ¿vale? No hay excepción de persona. La justicia de Dios se va a desarrollar y a hacer, ¿no? Y entonces hablábamos por último también de que sí importan las obras, ¿vale? Por lo que estoy diciendo ahora, pero no para salvación, sino para evidencia, ¿vale? La evidencia de que tenemos una nueva naturaleza. Entonces, por eso sí importan las obras y porque también el Señor dice que tenemos que obedecer. Tan sencillo como es el Señor, que es el Señor, ¿vale? Y subrayamos este término, Señor, que significa el que domina, el que dicta, el que controla, ¿vale? Pues Él dice, haz esto así y esto es así y esto es así. Entonces, como Él dice, pues nosotros nos corresponde obedecer, ¿no? Y hay una desobediencia que también se cita en el versículo 8, que dice, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, pues, sino que obedecen a la injusticia, pues para ellos estará la ira y la indignación, ¿no? Entonces hablamos esa desobediencia a la verdad, que es a la palabra del Señor. Y ahí nos quedábamos, y entonces pues ahora entramos ya en la siguiente parte, que es desde el versículo 12, que vamos a ir viendo con más detalle, hasta el 16, ¿no? Entonces hemos dicho que la obediencia es, podemos decir sencillamente, obediencia a Dios. Pero así dicho de esta manera, obediencia a Dios, bueno, ¿cómo le obedezco a Dios? Bueno, porque el Señor ha dejado una palabra, una instrucción, y vamos a llamarle esa palabra que tanto nos suele gustar, que es una ley, ¿vale? Una ley, una legislación, así quizá lo entendemos mejor. Entonces, hay que obedecer la legislación, que es lo que ha mencionado aquí en el versículo 8 de forma negativa, a los que son ambiciosos y no obedecen la verdad. Entonces, ¿a qué tenemos que obedecer? A la verdad, a la palabra de Dios, ¿no? Hay quienes dicen que la verdad no está haciendo alusión a la palabra de Dios, sino a ciertas cosas de Dios. Yo no sé cómo intentan defender esto, la verdad, pero hemos visto y hemos mostrado a lo largo de muchas otras sesiones que la palabra de Dios es la verdad, tu palabra es la verdad, y que el Hijo es el Verbo, que es la palabra, y que Él es también la verdad, porque Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Por lo tanto, no hay ninguna separación entre lo que es la palabra escrita y el Hijo, que es la palabra hecha carne. Y me repito otra vez y lo insisto, Juan capítulo 1, versículo 4, ¿vale? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo habitó entre nosotros, ¿no? Entonces, eso es el 14. Entonces, pues, eso tenemos que insistir mucho, porque luego hay otros por ahí que están diciendo que es otra cosa y se contraenseña, por decirlo de alguna manera, un término que no existe, pero de esa manera, enturbiando y distrayéndonos, incluso haciéndonos dudar, ¿no? O titubear sería la palabra, ¿no? Entonces, este versículo 12 dice, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Vale, entonces, aquí lo que tenemos que ver, un elemento importante, dice, los que han pecado sin la ley también, ¿qué? Van a morir, ¿vale? Van a perecer. Recordamos lo que dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, ¿vale? Luego quiere decir que hay un pecado. Y también recordamos otro texto que dice que el pecado es la transgresión de la ley. Luego, estas personas que citas aquí, pues todos los que han pecado sin ley, primero está diciendo que han pecado, han transgredido la ley, aunque ellos no la consideran, ¿vale? O sea que no, como dice cualquier ley, dice el hecho de no conocer la ley no te eximen de cumplirla, ¿vale? Si a ti no te han dicho nunca que, siempre ponemos este ejemplo, pero es que es muy gráfico, si a ti nunca te han dicho a alguien que en la carretera, me refiero a la carretera interurbana, autovía, la máxima es 120, pues a lo mejor tú te pones 140 y te para la Guardia Civil, oiga usted, ha infringido la norma de tráfico porque va a 140. Ah, es que yo no lo sabía. Pues aunque usted no lo sepa, el máximo es esto. O sea, no te eximen.
Pues aquí es lo mismo. Dice, aquí, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. O sea que, aunque tú no la conoces, aunque tú no la entiendas, no la consideras, no la ves tuya, que eso también pasa, eso no es para mí, eso es para aquellos. Pues entonces yo vivo como yo quiero, ¿no? Estás pecando y estás quebrantando la ley y mereces la muerte. Pero también dice, a los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, tenemos claro de que somos salvos por la gracia de Dios. Bueno, antes de esto voy a leer el versículo 13 para que también estemos en el contexto. Hemos dicho antes, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados, ¿vale? Está hablando de justificación, que lo hacemos paralelo a la salvación, ¿vale? Aunque la justificación quizás como se entiende un poco mejor, ¿no? Y la justificación, así a priori, alguien podría decir, pues mira, tienes que cumplir para tener la justificación. Eso sería sacar el versículo de contexto. Porque no son los oidores de la ley los que son justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Luego, la justificación es por cumplir la ley. Alguien podría decir esto, ¿vale? Pero no nos podemos quedar solo con este texto, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos que subrayar muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Hemos estado viendo el contexto inmediato que hemos hablado de que el que tiene la naturaleza regenerada, esas personas son los que obedecen, son los que hacen lo bueno, como lo cita aquí. Pero el que no es regenerado, ese es el que incumple la ley, el que desobedece la verdad y obedece a la injusticia, ¿vale? Luego quiere decir que aquella persona que ha sido justificado es la que está capacitada para poder cumplir la ley de Dios. Entonces, en ese cumplimiento simplemente se está viendo la evidencia, que ahora lo vamos a ver en los siguientes versículos, la evidencia de que se es justificado. Por tanto, llega a la conclusión el apóstol Pablo de que el que está cumpliendo la ley, ese es el justificado, pero no por el hecho de cumplirla, porque primero hay que tener una regeneración a través del Hijo, ¿vale? El Hijo ha muerto, el Hijo ha traído una nueva vida, aquel que cree en el Hijo y que ya hablábamos de lo que significa creer, hablábamos de emuná, que significa creer, confiar y obedecer, hablábamos de fidelidad, todo eso ya lo hemos mencionado, ¿vale? Entonces el creer no es solamente algo intelectual, ni mucho menos, ¿no? Así que el que ha creído en el Hijo, el que ha entendido que el Hijo le ha dado una nueva vida porque se ha arrepentido y ha dicho no quiero seguir más desobedeciendo a Dios, esa persona tiene una naturaleza que le capacita para poder cumplir, obedecer la ley de Dios. Y por lo tanto es una evidencia clara de que tú eres un justificado. Eso es lo que está diciendo Romanos 2:13, ¿vale? Y por lo tanto tiene la bendición de que tiene el Espíritu esa persona para poder obedecer, ¿vale? Por lo tanto, lo que dice al final del 12, que dice, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, pues son aquellos que sí que están diciendo que ellos siguen la ley de Dios, pero con sus hechos la están negando. Entonces, esa ley que tú estás diciendo que es tu ley y que la defiendes, y luego va a citar más adelante, oye, tú que dices que no se debe robar, robas, y tú ya empiezas ya más directamente y poner esos ejemplos, ¿no? Está hablando de esto, ¿no? Entonces, aquellos que dicen que defienden la ley, que dicen, no, es que la ley de Dios, pero yo luego hago lo que yo quiero. Eso le pasaba a muchos de los judíos. Y entonces es el punto del debate aquí. Y por lo tanto, esa ley que tú consideras que es válida, lo cual es verdad, pero que tú la estás transgrediendo, pues esa ley es la que te va a ti a juzgar. Entonces es lo que está diciendo, ¿no? Así que realmente lo importante es hacer la ley, obedecer la ley. Esos son los justificados y no solo los oidores, ¿no? Este versículo 2.13, visto en diferentes traducciones, es muy interesante porque le dan unos matices que complementan muy bien, pero no me he querido entretener en eso, pero sí lo he estado mirando y el 2.13 visto en diferentes versiones o traducciones es muy interesante, ¿no? Así que aquellos que obedecen la verdad, y vuelvo otra vez a citar el versículo 8, que lo veo un versículo punto de apoyo en esta pequeña sección, aquellos que obedecen la verdad para cumplirla son los que son justificados. Ahora,
¿Eso significa que aquellos que están haciendo para obedecer la verdad no van a caer nunca, no van a fallar nunca? No. Eso ya lo tenemos en otros contextos que también lo hemos estado trabajando, ¿no? En 1 de Juan, capítulo 1, aquel que dice que no peca es mentiroso, ¿vale? Y entonces, pues, el Señor nos está diciendo que nuestra meta, nuestro objetivo, nuestra fuerza, nuestra intención, nuestra, vamos a llamarle también así, ilusión, es por obedecer y no pecar, ¿vale? Y en esa estamos, ¿no? Entonces, puede haber fallos, pero como dice 1 de Juan, que ya he mencionado, pues abogado tenemos para con el Padre. Nos arrepentimos de aquello que hemos hecho, ¿verdad? Entonces ya tenemos claro a qué se está refiriendo estos dos versículos, versículo 12 y versículo 13. Ahora tenemos este siguiente grupito de versículos que es del 14 al 16, que voy a volver a leer y vamos a trabajar un poco. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Primero, en estos 3 versículos que hemos leído ahora, nos vamos a enfocar en el versículo 16, en el último, ¿vale? En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Entonces, ahí estamos viendo que todas las personas, ¿vale?, van a ser juzgadas por Dios mediante el Mesías, ¿vale? Todos los secretos van a ser, digamos, desvelados, van a ser puestos sobre la mesa, ¿no? Entonces, si estas personas, todas estas personas, que son todos, van a tener un juicio, la siguiente pregunta es, ¿con qué legislación? ¿Con qué ley? Pues la única ley que Dios tiene, que es la ley de Dios, la instrucción de Dios, dicho en hebreo, la Torá de Dios, ¿vale? Entonces, esa es la legislación que Dios pone por delante para juzgar a las personas, porque ahí donde está diciendo Dios, tienes que hacer esto, no hagas aquello y no hagas lo otro. No hay otra ley que podamos decir que va a juzgar a las personas, ¿no? Y entonces hemos visto que no hay distinción, que Dios va a juzgar a todos los hombres, como dice aquí, juzgará los secretos de los hombres, sea judío o sea gentil. No hay distinción. Y queremos insistir en esto porque en otros contextos se insiste mucho en que la ley era para los judíos, pero que esa ley ya ha pasado, ¿vale? Y lo tenemos aquí mismo, esta misma tarde lo hemos tenido. Entonces, la ley no ha pasado, porque el mismo que dice que no ha pasado fue el Señor, ¿no? Mis palabras pasarán, pero el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Ni una jota ni una tilde pasarán. Entonces, la ley de Dios no ha pasado. Y esa ley es para todas las personas, ¿no? Para sean judíos, para sean gentiles, y como muestra un botón, números 15:15, ¿vale? Que ese también nos ilustra esto que estamos diciendo. Números 15:15. Números 15:15. En cuanto a la asamblea, un estatuto habrá para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros, un estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros sois. Así será el extranjero delante de vosotros. Perdón, delante del Señor. Entonces, dice, un estatuto habrá para vosotros y para el extranjero. No hay 2 estatutos, no hay 2 leyes, no hay dos legislaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque es un solo pueblo y el Señor ha llamado a que todas las personas que creen en Él, que entregan su vida a Él, entran dentro de su pueblo que se llama Israel, ¿verdad? Entonces, viendo esto, que el Señor va a juzgar a todas las personas según su estatuto, ¿no? Perdón, sí, según su estatuto, según su legislación, ¿vale? Pues ahora tenemos el versículo 14 y 15, ¿no? Que está haciendo referencia a una sola ley, por cuanto los gentiles que no tienen la ley
cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Fijaros cómo lo dice en la Biblia textual, la tercera revisión. Dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza cosas de la ley. Estos, no teniendo ley, son ley para sí mismos. Entonces ellos por naturaleza hacen cosas de la ley. Luego quiere decir que está corroborando que como la ley es la referencia, ¿vale? Es la plomada, que es lo que dice que cómo está, si está a nivel o no está a nivel. Entonces ellos, pues por instinto, dice, pues están cumpliendo cosas de la ley. Cuando una persona, es lo que está diciendo aquí, cuando una persona por instinto está cumpliendo cosas de la ley, pero no conoce la ley, él se hace un referente en cuanto a esas cosas que está cumpliendo. Entonces, fijaros bien que el versículo 15 dice, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Esa frase hay que tener mucho cuidado, porque nos podría inducir a decir, bueno, entonces que estas personas, aunque no conocen, tienen la ley escrita en su corazón. Hay una versión que lo dice así, que creo que es errónea, que es la Nueva Traducción Viviente, lo dice así, tiene la ley escrita en su corazón. Pero si esa persona no ha entrado en pacto, no puede tener la ley escrita en su corazón, porque es lo que dice Jeremías 31, ¿no? Entonces, aquí estoy diciendo que muestran la obra de la ley escrita en su corazón. Yo entiendo que la obra de la ley es el resultado de la ley. Entonces, si esa persona, por instinto, está considerando que tiene que honrar a sus padres porque le sale, que tiene que ser cuidadoso con el necesitado, etcétera, etcétera, cosas que instintivamente le salen, aunque no conoce la ley, no significa que tenga la ley escrita en su corazón, es que tiene la obra de la ley, es decir, lo que la ley te dice, pues lo tiene escrito en su corazón, ¿vale? Yo lo diferencio así. Hay a lo mejor otra persona que pudiera definirlo de otra manera, pero yo entiendo eso así. Entonces, lo que está claro es que esa persona es referencia en cuanto a que sí obedece la ley. Pero, a ver, esa persona en cualquier momento va a cometer un error, va a cometer un pecado. Luego quiere decir que en cuanto a que esa persona obedece, mientras está obedeciendo, las cosas que obedecen son referencias. Pero nada más que se equivoque en algo, ya no es una referencia. No sé si me estoy explicando. Pero lo que quiere decir eso, que los gentiles, aunque no tienen ley, cumplen la ley por instinto, está diciendo que, bueno, puede tener cierta buena intención, cierta buena tendencia, igual que hay otros que tienen una mala tendencia ya de naturaleza, ¿no? Y lo hace todo boca abajo, por decirlo de alguna manera. Hay personas que son francas, que son honestas, que se comportan bien, tienen cierta... Entonces, en ese sentido son referencias, pero en ningún caso está hablando de que esas personas pueden justificarse por sí mismos, ni ese tipo de cosas, ¿no? Simplemente está hablando de que está haciendo en comparación con aquel que se llamaba judío, que luego lo va a desarrollar más, aquel que se llama judío, y está diciendo que como yo soy judío, pues entonces yo tengo todas las de ganar y tengo la ley conmigo, aunque yo hago lo que yo quiero. Entonces, el apóstol Pablo está contrarrestando esa tendencia y esa condición de aquellos judíos. Y le está diciendo, oye chicos, que vosotros por tanto que presumís y que alardeáis de estas cosas, que hay gente que lo hace mejor que vosotros y no conocen la ley. Es lo que está diciendo, ¿no? La obra de la ley está escrita en su corazón, es decir, el reflejo, por decirlo de alguna manera, lo que la ley te está dictando, pues el resultado lo tienen en sus corazones, ¿no? Y entonces el punto está, que a dónde hay que llegar, que todo el tiempo está haciendo que la referencia es la ley, ¿vale? La referencia tanto para el judío que dice que la cumple, aunque no la cumple, la referencia es la ley. Pero este gentil que no la cumple, pero algunas cosas por intuición la está cumpliendo, la referencia es la misma, es la ley. Luego la ley es el árbitro, la ley es la plomada, la ley es la que te dice esto así, esto no. Y esto lo tenemos que resaltar por estas corrientes tradicionales que te dicen que la ley, como ellos llaman y insisten, la ley de Moisés ya ha pasado, pero es que la ley no es la ley de Moisés, es la ley de Dios que Dios le dio a Moisés. Es la ley de Dios. Luego la ley de Dios no ha pasado, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, da igual que sea gentil o que no sea gentil. El Señor se está rigiendo por aquellos que obedecen la ley. Y aquellos que obedecen la ley son los que han sido regenerados. Esto es el contexto. Y ahora vamos a hablar un poquito de los gentiles, que ya ha salido en el estudio anterior. Una reflexión interesante, que esa se lo escuchaba a Katy, esto no es mío, pero me gustó y lo quiero transmitir a vosotros, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los gentiles, no? Pues
a bote pronto, un gentil es aquel que está fuera de pacto, ¿vale? Un gentil es alguien que es pagano y no se puede defender de otra forma. No se puede decir que los gentiles en el Nuevo Testamento son aquellos que no son judíos pero que siguen a Jesús. Eso no se puede decir, porque un gentil es un pagano, aquel que sigue con las prácticas antiguas y con todo lo que se menciona, por ejemplo, en Gálatas o se menciona en Efesios. Entonces, eso es un gentil. ¿No existe la iglesia gentil? Así es. No existe la iglesia gentil. Y esto es muy rotundo, ¿vale? Y si alguien se llama cristiano y dice que es seguidor de Cristo, pues por lo tanto, dice en Efesios capítulo 2, versículo 11 y también al 13 y el 19, dice lo siguiente, que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Eso es gentil. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos. Santos se le llama en Éxodo capítulo 19 al pueblo que Dios ha escogido, que es Israel, sino conciudadanos de los santos. Somos parte de un pueblo santo, es decir, que es un pueblo que Dios ha apartado. Por lo tanto, ya no somos gentiles, somos miembros de la familia de Dios, ¿vale? Entonces, este pensamiento me ha encantado. Un gentil es alguien que decide estar lejos de Dios, que no quiere acercarse a Dios. Luis ha hecho alusión en su estudio de Génesis hace un momento a que hubo el reino del norte que decidió pues seguir la idolatría y los impulsos de su corazón, y todo un reino entero, que son 10 tribus, imaginaros cuántas personas podrían ser, pues son arrasados por el imperio asirio y quitados de en medio. ¿Por qué? Porque han decidido desobedecer, pero, ¿cómo se dice?, a sabienda. A sabienda. Ya el propio Jeroboam te dice, pues mira, como en la instrucción de Dios dice que el mes séptimo, cuando hay que reunirse y cuando hay que hacer fiesta, pues yo no voy a ponerle el mes octavo, un mes después, ¿vale? Y dice el texto, y lo hizo de su propio corazón. Porque como ha dicho Castizo, porque le dio la gana. Dijo, vale, como Dios ha dicho que el séptimo, pues ya no es el séptimo, es el octavo, ¿vale? Entonces, esa rebeldía que hay en el corazón del hombre y en el corazón de todo un reino, que es el reino del norte, que se rompe a causa ya de los pecados que está fraguando Salomón, que ya rompió, pues entonces quiere decir que cuando alguien decide estar lejos de Dios, es decir, decido que es el mes octavo, no el mes séptimo, decide estar lejos de Dios, eso es un ejemplo, ¿no? Por decisión propia ocurre un alejamiento. Cuando ocurre ese alejamiento, se está convirtiendo en gentil. Y eso le pasó a Caín, ¿vale? Y lo vamos a ver cuando mató a su hermano Abel. Vamos a leer Génesis 4, del 11 al 14. Génesis 4, del 11 al 14. Génesis 4, del 11 al 14. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dios le está diciendo esto a Caín cuando ha matado a su hermano. Versículo 12. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo a Yahvé, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de su presencia me esconderé, y seré vagabundo, extranjero, dice ahí, ¿no? Errante y extranjero, ¿vale? Aquí dice vagabundo y errante en la tierra, errante y extranjero, y sucederá que cualquiera que me halle, me matará. Entonces, Caín decidió estar lejos de la presencia de Dios, porque desobedeció a Dios, porque decidió decir, tengo tanta envidia de mi hermano Abel, que no lo soporto, y lo quito de en medio, y lo mata, ¿no? Ese corazón tan, ¿cómo se dice?, tan malo, tan enturbiado, ¿no?, por el odio y por la envidia, pues hace una reacción, matar a su hermano, ¿verdad? Entonces, esa reacción, cuando el Señor luego le está diciendo a Caín que el pecado está a la puerta,
que se cuide y todo esto, y él dice que no, que va por su hermano y va por su hermano. Entonces, hay una consecuencia cuando el hombre decide hacer las cosas a su manera, alejarse de Dios, la consecuencia es que eres errante y extranjero, ¿vale? Alguien que ha decidido hacer eso es errante y extranjero. Por lo tanto, esa persona que ha decidido eso se convierte en gentil. Por lo tanto, el reino del norte, cuando decidió desobedecer a Dios, vino el imperio sirio y lo gentilizó, lo hizo gentil. Ya dejó de ser pueblo escogido, lo convirtió en gentil. Pero el Señor sigue llamando a aquellos que se han gentilizado, ¿vale? Por eso tenemos los capítulos 9 al 11 de Romanos, donde el Señor está explicando a través de Pablo cómo aquellos gentiles que se han convertido en errantes, en extranjeros, el Señor los está volviendo a llamar a su pueblo, ¿no? Y entonces vemos que es un tema fundamental tanto en Romanos, tanto en lo que llamamos el Nuevo Testamento, como en toda la palabra. En toda la palabra están estas luchas entre si eres pueblo o no eres pueblo, y si eres obediente o no eres obediente. Y si eres obediente es porque tienes el Espíritu de Yahvé contigo, el Espíritu Santo, que te va llevando, que te va haciendo para que tú te mantengas como pueblo y sigas siendo pueblo. Pero cuando alguien decide desobedecer, te estás gentilizando, ¿vale? Y entonces eso es lo que ocurrió, y tenemos el efecto contrario. Alguien que viene de un pueblo que es un pueblo extranjero y que esa persona decide acercarse al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y esa persona decide que ya sus dioses ya no son sus dioses y que el pueblo de Dios va a ser su Dios y va a ir a la tierra donde la presencia de Dios está. Entonces hay una persona que renuncia a eso, a esas cosas de su antiguo pueblo, y decide hacerse pueblo. Esa persona ya dejó de ser gentil, a pesar de que esa persona era moabita. Estoy hablando de Ruth. Entonces Ruth, la que era moabita, era una gentil, pero dijo: yo he decidido seguir al Dios de mi suegra Noemi, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y seguirla e irme a su tierra. Y dejó su parentela, dejó todo para seguir. Entonces, esa es la diferencia. Eso es un gentil en la palabra, ¿vale? O un no gentil. Si una persona ha renunciado a hacer y obedecer lo que Dios dice, ese es gentil, y por lo tanto es un pagano, por lo tanto es una persona que hace las cosas a su manera y que vive como quiere y que no le importa nada lo que Dios dice, es un desobediente. Eso es un gentil, realmente. Y cuando el contexto que estamos hablando y que está mencionando a los judíos, al judío primeramente y al gentil, pues está hablando de aquellos que tenían que regresar y que Dios había dispersado, pero que tenían que arrepentirse. Eso sí, como ya decíamos en la introducción de Romanos ya hace unos cuantos meses, que la iglesia en Roma estaba compuesta por muchas personas que eran de contexto judío y de contexto gentil. Pero ya los que eran realmente creyentes, podríamos decir que ni eran gentiles ni eran judíos. Eran personas que eran pertenecientes al pueblo de Israel, el Israel de Dios, como también hemos estado afirmando en esta sesión de Génesis anterior, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que el Señor nos está mostrando en este pasaje, ya termino con esto, ¿no? De que no hay otra ley, que eso es algo importante que resaltemos, de que es necesario hacer evidente la nueva naturaleza que tenemos. Por eso no es solamente oidores, sino hacedores los que cumplen la ley, esos serán justificados, y que por lo tanto no se puede ir presumiendo de que uno cumple las leyes muy bien, o la ley muy bien, porque en cualquier momento tú estás cayendo. Entonces la palabra nos dice muy claro: tú eres pueblo, tú eres hijo de Dios, pero tienes que tener cuidado porque también estás cayendo y puedes caer en tus mismas trampas, ¿no? Así que eso es lo que está mencionando en este pequeño apartado.
Y ahora ya en lo siguiente, pues el discurso se va a centrar más en enfocar a lo que eran los judíos. Y entonces ahí ya le va a recriminar a los que presumen tanto de ley, presumen tanto de que ellos son los escogidos, pero a la vez hacemos lo que nos da la gana, lo que queremos. Entonces el Señor le está diciendo a través del apóstol Pablo, estáis muy equivocados. Pero eso ya lo veremos en la siguiente sesión. Así que yo creo que es muy instructivo este pasaje y realmente me gusta mucho, creo que bendice mucho, creo que aclara mucho y que tenemos que rumiar mucho también, porque digamos como que hay cosas que se nos pueden quedar un poquito en el aire y creo que es importante que tengamos claro lo que este pasaje está diciendo y lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, de quiénes somos, de qué reino somos, de qué legislatura estamos sujetos y, por supuesto, a qué Dios estamos sirviendo y siguiendo. Pues el Señor sea la gloria. Amén.